Muy buenos días, les saluda Carlos Cocasín desde los estudios de TVH Internacional para presentarles su programa Soluciones Empresariales TV. Este programa, Soluciones Empresariales TV, es un programa educativo, de formación y sobre todo actualizado para usted como emprendedor, usted como empresario de la micro, pequeña y mediana empresa y poderle llevar soluciones a su negocio. Quiero encomendar a Dios, el divino creador del universo, este programa y todo lo que haremos en él, que nos llene de gracia, de sabiduría, para poderle llevar a usted información de manera seria, oportuna y sobre todo responsable. Además, si usted es un emprendedor, ya sea académico, social o empresarial, pretendemos llevarle información de las buenas prácticas, modelos y planes de negocio para que pueda posicionar a su empresa a un nivel más alto de productividad y sobre todo, mejorar sus ingresos. Gracias por estar en sintonía de Soluciones Empresariales TV. Vamos a una pausa y ya regresamos. Osana Travel, venta de boletos aéreos, renta de autos, hoteles, cruceros, paquetes turísticos, asesoría para viajes, circuitos por Europa, 16 años de servicio, agencia de viajes certificada por IATA. Osana Travel, llámenos al 2510-3777, 2510-3778, 2510-3779, 2510-3780 o búsquenos en City Mall, segundo nivel, local 236. Encuéntrenos también en Facebook, Osana Travel, en San Pedro Sula. Motorrepuesto TK, cuando quieras original. Somos distribuidores exclusivos de repuestos Itálica y Serpento. Y ahora también somos distribuidores autorizados de Macesa con las marcas Bayash y Jumbo. Contamos con repuestos originales de los modelos Pulsar, Discover, Bayash, Torito, Platina y Jumbo. Y con un amplio surtido de repuestos Yamaha, YBR 125 y Genesis. Nos encuentras en diferentes puntos del país. Será un placer atenderte. Motorrepuesto TK, cuando quieras, original. Queremos ayudarte a convertir en realidad tus locas ideas de infancia. Sabemos que al principio es duro. Nadie dijo que fuera fácil. Emprender. ¿Y por qué no? ¿Por qué no vivir de lo que te gusta, de lo que te apasiona? Un emprendedor hace realidad un sueño, una ilusión, un deseo. Vive con pasión, comparte su conocimiento y su energía y vive de ello. ¿Te imaginas levantándote cada mañana y dedicarte a lo que más te apasiona? Levantarse cada día y trabajar en algo que te encanta. Presentarte soluciones y darte asesoramiento de expertos en los temas del mundo empresarial moderno y adecuarlo a las situaciones particulares de tu empresa es nuestro objetivo. Apoyarte como profesional o emprendedor para que consigas todos los clientes que mereces y acompañarte con las estrategias que te permitan lograr tus objetivos es nuestra misión. Y hacer de tu pasión el trabajo que haces sin esfuerzo y además gana dinero es nuestra visión. Seguimos en su programa Soluciones Empresariales TV. Este programa que es un programa dinámico, educativo, de formación, y tenemos la visión de llevarle a usted como emprendedor, como empresario, información pertinente para sus negocios, para que usted como empresario, usted como emprendedor, usted como gerente, como el encargado de ese negocio, de esa empresa, pueda recibir algún tipo de información que le permita las buenas prácticas, que usted invierta en su capacitación
para posicionar a su empresa en un nivel más alto de productividad y mejorar la producción y la comercialización aquí en el país. Honduras, país que tanto lo necesita, del apoyo a los empresarios, apoyo a los emprendedores, apoyo a la microempresa. Hay gran esperanza porque se han escuchado algunas noticias de que este año va a repuntar el apoyo a los emprendedores y a la microempresa en el país a través de las cámaras de comercio en la región y en algunas, especialmente aquí en San Pedro Sula y en Choloma, hemos notado algún acercamiento de las instituciones de apoyo a los emprendedores y a las microempresas. Gracias por estar en sintonía de Soluciones Empresariales TV. En este programa, un programa interesante que estamos comenzando a desarrollar, tenemos como invitado en este programa al licenciado Giovanni Rodríguez, un licenciado en letras con orientación en literatura, un emprendedor en la parte literaria y también un escritor reconocido a nivel nacional e internacional. Además es docente de la UNABS. Giovanni, gracias por estar con nosotros en Soluciones Empresariales TV. Gracias, licenciado Carlos Coca, y gracias al público televidente de esta mañana. La verdad estoy seguro, un placer compartir con ustedes en esta oportunidad para hablar un poco de esto que no suele ser escuchado en nuestro ámbito, en nuestro país, y es el tema de la literatura, el tema de las artes en general. Entonces creo que tendremos una buena conversación en torno a este tema. Sí, muy bien. Y mire, a mí me apasiona esto de la cultura, las artes. Estuvimos en programas anteriores, hace unos meses acá, a Mario Gallardo, un reconocido escritor también nacional, hablando sobre el tema de la industria cultural en Honduras, ¿verdad? Cómo aporte a los emprendedores. Es decir, todo este tema de la industria cultural y en este caso la literatura, que vamos a hablar con Giovanni como escritor nacional, un emprendedor en esta parte literaria, ¿verdad? Que nos va a llenar con sus apreciaciones de su experiencia, ¿verdad? Toda su trayectoria y también los productos o los libros que ya tiene en su haber. Giovanni Rodríguez, un escritor nacional, docente de la UNABS y también con una especialidad, una orientación en literatura. Giovanni, para dar un poquito de forma al programa, es tradicional comentar acerca de su trayectoria. ¿Quién es Giovanni Rodríguez? ¿Dónde nació? ¿Quiénes son sus padres? Algunos detalles que podamos comentarle a los televidentes que nos miran. Bueno, sí, yo nací hace 30 y pico de años, 35 años. Casi poco. Poquito, no tanto ya. Hace 35 años nací en 1980 en San Luis, en el departamento de Santa Bárbara. Ahí viven todavía mis padres. Es un pueblo que ha ido desarrollándose constantemente. Es un pueblo que ahora es considerado de los pueblos más grandes y más bonitos del departamento de Santa Bárbara. Y pues ahí pasé mi infancia con algunas salidas así esporádicas, ¿verdad? Ajá. Motivadas por la práctica de algún deporte o por razones de estudio. A pesar de que San Luis es un pueblo muy cercano a Santa Bárbara, no suelo ir con demasiada frecuencia. Mis ocupaciones aquí, la familia, ajá, entonces a veces impiden eso, ¿verdad? Pero es ahí donde probablemente yo inicié con mis intereses literarios. Es ahí donde veía a mi papá leer después de su jornada de trabajo sobre una máquina de coser, porque él era sastre. Y recuerdo que sacaba unas novelitas de una de las gavetas de la máquina de coser, y yo lo veía leyendo contra la luz de una ventana, ¿verdad? En la habitación en donde se dedicaba a su trabajo él. Pues de niño es lo que recuerdo, y probablemente ese recuerdo es lo que me haya motivado a mí a buscar los libros más adelante. Probablemente está ahí el germen de todo eso. ¿Sí? Pero también Santa Bárbara y San Luis en este caso, ¿verdad? También tienen su rama cultural, ¿verdad? Porque creo yo que hay mucha cultura ahí que se va trascendiendo de generación a generación con ese tema de la literatura también. O otros valores también artísticos. Sí, Santa Bárbara ha sido un departamento con muchas manifestaciones culturales, digamos. Tenemos, para no irnos muy lejos, allá en Trinidad, Santa Bárbara, se celebra cada año un encuentro en donde se preparan las chimeneas gigantes. Es un encuentro muy interesante en donde además asisten escritores, músicos y otro tipo de artistas. También tenemos en Santa Bárbara, en la cabecera departamental, también se desarrollan actividades frecuentemente. Los huancascos tradicionales del departamento son otra de las tradiciones que
que se cultivan en el departamento. Y a nivel de la literatura hay unos cuantos escritores, por ejemplo está Juan Ramón Sarabia, Manuel de Jesús Pineda, ambos provenientes de Petoa, Santa Bárbara. Tenemos a unos cuantos escritores provenientes de allá. Tenemos a Marco Antonio Madrid, un poeta hondureño también, que es de San Nicolás. Y tengo la impresión de que por parte de San Luis yo vengo siendo de los primeros, si no el primero. ¿Sí? Ok, tú eres pionero ahí de San Luis. Es probable. ¿Es hijo predilecto de San Luis de Santa Bárbara? No lo sé. En algún momento le dieron un reconocimiento a mi mamá por ser mi madre y por por lo que probablemente yo había hecho en literatura hasta ese momento, ¿verdad? Pero yo no pude asistir en esa ocasión porque estaba fuera del país. Okay. No, pero y allá en el campo literario, Giovanni, ¿verdad? Es un hombre joven que está incursionando, pero ya tiene su experiencia, y vamos a hablar de esto un poquito más adelante, de la experiencia de Giovanni en la escritura y cómo ha representado incluso al país a nivel internacional en cónclaves, en encuentros literarios donde ha expuesto su trabajo. Giovanni, ¿en sus hermanos también hay escritores o músicos o alguna de esas expresiones de arte? Pues sí, los dos le hacen un poco al arte. Mi hermano, el que me sigue, 4 años menor que yo, es periodista y escribe también. Escribe un poco de literatura, ha hecho un poco de poesía, un poco de cuento, pero básicamente lo que le gusta a él escribir son las crónicas periodísticas. Y mi hermano el menor es fotógrafo a nivel aficionado todavía, pero creo que tiene muy buenas aptitudes para la fotografía. Entonces ahí la vena artística como que sigue, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces esto es como dependiendo también, una parte genética, pero otra parte también es los ambientes donde somos criados, ¿verdad? Y eso fomenta la parte cultural o la parte artística. Esa es la parte de la historia de Giovanni Rodríguez, un escritor nacional que nos visita en el programa de Soluciones Empresariales TV, un escritor nacional que ha representado al país en diferentes encuentros y cónclaves internacionalmente con sus obras literarias, de las cuales vamos a hablar después de esta pausa. Osana Travel, venta de boletos aéreos, renta de autos, hoteles, cruceros, paquetes turísticos, asesoría para viajes, circuitos por Europa, 16 años de servicio, agencia de viajes certificada por IATA. Osana Travel, llámenos al 2510-3777, 2510-3778, 2510-3779, 2510-3780 o búsquenos en City Mall, segundo nivel, local 236. Encuéntrenos también en Facebook, Osana Travel, en San Pedro Sula. Motorrepuesto TK, cuando quieras original. Somos distribuidores exclusivos de repuestos Itálica y Serpento. Y ahora también somos distribuidores autorizados de Macesa con las marcas Bayash y Jumbo. Contamos con repuestos originales de los modelos Pulsar, Discover, Bayash, Torito, Platina y Jumbo. Y con un amplio surtido de repuestos Yamaha, YBR 125 y Genesis. Nos encuentras en diferentes puntos del país. Será un placer atenderte. Motorrepuesto TK, cuando quieras original. Queremos ayudarte a convertir en realidad tus locas ideas de infancia. Sabemos que al principio es duro. Nadie dijo que fuera fácil. Emprender. ¿Y por qué no? ¿Por qué no vivir de lo que te gusta, de lo que te apasiona? Un emprendedor hace realidad un sueño, una ilusión, un deseo. Vive con pasión, comparte su conocimiento y su energía y vive de ello. ¿Te imaginas levantándote cada mañana y dedicarte a lo que más te apasiona? Levantarse cada día y trabajar en algo que te encanta. Presentarte soluciones y darte asesoramiento de expertos en los temas del mundo empresarial moderno y adecuarlo a las situaciones particulares de tu empresa es nuestro objetivo.
apoyarte como profesional o emprendedor para que consigas todos los clientes que mereces y acompañarte con las estrategias que te permitan lograr tus objetivos es nuestra misión. Y hacer de tu pasión el trabajo que haces sin esfuerzo y además gana dinero es nuestra visión. Seguimos en su programa Soluciones Empresariales TV. Este programa, que es un programa dedicado a los emprendedores, a los microempresarios, para llevarle información de manera seria, responsable y sobre todo oportuna, donde le vamos a presentar las buenas prácticas, modelos y planes de negocio para que los pueda aplicar en la productividad de su empresa. En este programa tenemos el agrado de tener aquí en este set como invitado a Giovanni Rodríguez, un escritor nacional, representante de Honduras en varios eventos internacionalmente de la literatura. También es docente de la UNABS y que nos está visitando en el set también como un emprendedor literario que ha emprendido algunos caminos, unos proyectos de la literatura y ya tiene productos que ofrecer a toda la población a nivel nacional y a nivel mundial. Giovanni, cuéntenos un poco, vamos a hablar en este segmento de cómo nace su pasión por esto de la literatura en un país que no está que no tenemos la cultura literaria todavía desarrollada. ¿Cómo nace esa pasión? ¿Verdad? Lo que hablábamos al inicio, pero ¿cómo ya se concreta? Yo creo que favorece de alguna manera el entorno que uno tenga, ¿no? En el momento en el que se encuentra con la literatura, con los libros. El entorno en el que yo crecí es un entorno propio de un pueblo. No hay demasiadas cosas para hacer. Recuerdo que teníamos una pulpería en mi casa y que en la pulpería por las tardes sobre todo había mucho tiempo libre. Pasábamos 2-3 horas sin que ningún cliente llegara ni a comprar confites, ¿no? Entonces tenía un amigo también, un odontólogo de mi pueblo, que él tenía una pequeña biblioteca y él solía prestarme libros, algunas novelas de Agatha Christie, novelas policíacas sobre todo, fueron las que me llamaron la atención en el primer momento. También recuerdo que los nietos del alcalde de entonces eran amigos míos y yo visitaba su casa de vez en cuando y en esa casa había una amplia biblioteca. Y yo ahí, mientras los esperaba o mientras hacíamos algunas actividades, ahí jugábamos en los ratos libres, yo me ponía a curiosear en la biblioteca y así fui acercándome los libros, le pedía libros prestados. Me los prestaban, me iba a leerlos a la pulpería de mi casa y así creo que fue como me fui apasionando por los libros, pues de manera que... ¿En la época del colegio todavía? Sí, incluso, sí, sobre todo la época del colegio, más o menos ahí por los 10, 11 años, por ahí. De manera que cuando a los 13 años me tocó irme a vivir a Tegucigalpa durante un año, recuerdo que me hacía mucha falta tener un libro a mano siempre y siempre me llevaba algún libro en la mochila para leer, me sentaba en el último asiento del aula y mientras la profesora o el profesor estaban hablando de adelante de ecuaciones y de cosas así que de repente no me interesaban tanto, yo sacaba mi libro y discretamente me ponía a leer, entonces era como una especie de adicción esa desde temprana edad. Platicábamos extra cámaras que usted había estudiado también parte de la carrera de Administración de Empresas. Sí. ¿Verdad? Había estudiado todavía casi más de la mitad de la carrera. Sí, creo que recuerdo que aprobé 42 asignaturas, o sea, ya muy pocas para terminar la carrera. Sí, sí. Pero pasó al lado que le apasiona, sí, es esto de la literatura. Porque creo que uno siempre debería optar por estudiar algo que le apasione, o sea, aquello que considere que es que represente su pulsión vital, pues. Entonces, para mí siempre la literatura, los libros habían representado eso, esa pulsión vital, ¿verdad? Y a pesar de que iba bien, era un estudiante no sobresaliente, pero uno de esos que avanzaban de manera más o menos tranquila en la carrera de Administración de Empresas. En algún momento sentí que lo que yo quería hacer en la vida era dedicarme a la literatura y por eso opté por cambiarme de carrera. Interesante. Mire, usted como emprendedor debe de seguir su instinto, su pasión,
¿verdad? Hay que sentir qué es lo que nos gusta hacer. Y eso es el caso que tenemos aquí presentándolo a ustedes, el caso de Giovanni Rodríguez, que se ha dedicado a lo que le gusta hacer, a la pasión por la literatura, por las letras. Giovanni, ¿cuál es el primer libro que usted escribe y cómo nace esa idea de ese primer libro? ¿Qué consiste? Bueno, mi primer libro es este libro Morir Todavía, es un libro de poemas. Es un libro integrado por poemas que yo empecé a escribir probablemente desde que tenía 17, 18 años. Algunos llegué a escribirlos cuando tenía 23 años por ahí. Ajá. Y aunque ¿Qué le recuerda hablar de este libro? Vamos a ver. Bueno, sobre todo una circunstancia, la de que en mi juventud yo solía soñar frecuentemente solía tener el mismo sueño repetidas veces. Y en ese sueño yo recuerdo que veía a mi madre caminando a lo lejos en una especie de campo poblado por velas únicamente. Entonces recuerdo que yo trataba de llamarla a ella y ella no me escuchaba. Yo cada vez que intentaba gritar más, ella se alejaba más. Y entonces creo que esa angustia que provenía de ese sueño es lo que motivó a la escritura de algunos de los poemas de este libro, ¿no? Entonces es un libro de poemas. Es un libro de poesía, sí, y gira sobre todo en torno al tema de la muerte. El título lo sugiere, Morir Todavía, es un tema bastante romántico, probablemente el tema con el que empezamos todos los poetas, ¿no? Los temas de la muerte y del amor probablemente sean los temas con los que todos los poetas inician, y entonces no fui la excepción yo. Y el título de ese libro recuerda, aparte de un tema tradicional para los escritores, pero ¿por qué morir todavía? Bueno, el título lo tomo de una canción de una banda de rock española llamada Héroes del Silencio. Ellos tienen una canción en donde utiliza esa frase, morir todavía, y me llamó mucho la atención. De hecho, lo utilizo como epígrafe en el libro. Dice, morir todavía y no después, buscando sin remedio. Entonces me llamó mucho la atención, me gustaba cómo sonaba el título y creo que se aplicaba perfectamente a lo que yo pretendía con los poemas. Muy interesante. ¿Este fue escrito cuándo? Más o menos entre el 1998 y 2003, por ahí. Más o menos entre los 18 y 23 años. Miren qué interesante este emprendedor literario y esta empresa literaria que ha iniciado Giovanni Rodríguez sobre el tema de la escritura, un apasionado por las artes, las letras en el país, ¿verdad? Que nos ha representado también a nivel internacional en diversos encuentros y cónclaves de la literatura. Y con este libro también usted inició y esto, me imagino que los comentarios, las críticas sobre esto lo impulsaron a seguir con nosotros. ¿Cómo fue? Bueno, si hubiese sido por las críticas, probablemente no hubiese continuado con eso, ¿no? Porque suele ocurrir que cuando un escritor publica, sobre todo su primer libro, y si ese libro es un libro muy, muy tempranero, como en el caso de este libro, en realidad casi nunca recibimos críticas, casi nadie habla de literatura en Honduras y mucho menos de los libros escritos por jóvenes inexpertos, ¿sí? Entonces, sin embargo, esto no es motivo para que uno se quede ahí, se estanque ahí. Si uno tiene la motivación suficiente, uno continúa en el asunto, ¿verdad? Y lo mío sobre todo era la lectura, y la lectura me iba llevando a nuevos intereses a la hora de escribir. El libro fue publicado por una editorial guatemalteca, la editorial Letras Negras, una editorial a la que yo envié los poemas. Ellos lo leyeron, lo revisaron y decidieron que era un material publicable y me ofrecieron publicar el libro, ¿no? Entonces eso me permitió al principio, ahí por el año 2005, que fue el año que lo publiqué, visitar Guatemala en un par de ocasiones para presentar el libro, para tener lecturas y para conocer a otros escritores. Fueron mis primeros años entonces en la literatura. Súper interesante, ¿verdad? Cómo ha iniciado en este mundo literario, que hay veces uno piensa, ¿verdad? Como amante o apasionante de la cultura, apasionado por la cultura, también piensa que solo es disfrutar escuchando o leyendo, pero también se disfruta haciendo las cosas, y en este caso es el caso de Giovanni Rodríguez con la escritura de estos libros que nos va a presentar en este y en el siguiente segmento. De ahí que sigue, Giovanni, pues en el orden en que fueron apareciendo. Este otro libro, Las Horas Bajas, apareció el año 2007.
Este fue publicado por la editorial de la Secretaría de Cultura de Honduras y es un libro que mereció un premio hispanoamericano, el de los Juegos Florales de Quetzaltenango en Guatemala. Es un premio convocado cada año en esa ciudad de Guatemala, en el que participan escritores de España y de toda Latinoamérica. Pues yo afortunadamente gané ese año, el año 2006, en la rama de poesía. Entonces fue probablemente mi primer gran éxito en la literatura, ¿no? Las horas bajas. ¿Y Sí. por qué las horas bajas? Es un libro de poesía también que está ambientado, supone una situación en la que un personaje, el poeta, está cayendo la noche, el poeta se sume en unas reflexiones en torno sobre todo al tema del amor y hasta que amanece. Entonces es una jornada completa desde el anochecer, desde el atardecer, anochecer hasta el amanecer del siguiente día. Y son creo que 30 poemas en los que se manifiestan las experiencias de ese poeta durante esas horas, ¿no? Siempre girando en torno al tema del amor. Entonces se puede decir que en términos generales es un poema de corte amoroso, ¿sí? Ok, que entra con aquella melancolía. Entonces, miren, televidentes de Soluciones Empresariales TV, estamos presentando a Giovanni Rodríguez, un escritor nacional, un reconocido también docente de la UNABS, quien nos está compartiendo su experiencia como emprendedor a nivel literario en Honduras, un país que poco apoyamos la parte cultural, pero la industria cultural. Lo platicábamos en otro programa con el destacado escritor Mario Gallardo, que lo tuvimos aquí en el programa, que hablábamos de el ejemplo que tenemos de otros países y que en Honduras todavía no lo hemos seguido y no podemos tener datos ni cifras de la industria cultural, pero también se puede, a pesar de los problemas, también se puede, y es el caso que tenemos en este programa que estamos presentando a usted, el caso del emprendedurismo literario con Giovanni Rodríguez, un Seguimos en su programa Soluciones Empresariales TV, este programa que es un programa educativo, de formación y sobre todo actualizado para usted como emprendedor, usted como empresario de la micro, pequeña y mediana empresa, en la cual le presentamos soluciones para sus negocios. Si usted tiene una idea, tiene un proyecto y ese proyecto lo quiere convertir en realidad, es posible que algo de lo que aquí comentemos en el programa de Soluciones Empresariales TV le sirva para apoyarse y poder asumirlo como un consejo apropiado y que le pueda servir en su vida práctica, en los proyectos o en las ideas que tiene de negocio. Si ya tiene un proyecto en marcha, si ya tiene una empresa y está estableciendo algunos crecimientos para la empresa, algunas actividades que le permitan una planeación estratégica, también con lo que aquí presentemos, con los invitados, con la conversación que aquí manejamos, le puede servir a usted para poder hacer una referencia y tomar algunas acciones que le puedan servir en esos proyectos. Gracias por estar en sintonía de Soluciones Empresariales TV. Este programa y todos los anteriores están cargados en una página, en un canal de YouTube como Soluciones Empresariales TV, el cual usted puede visitarlo en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, como Soluciones Empresariales TV o Carlos Cocasín. También puede visitarnos en una fanpage de Facebook como Soluciones Empresariales TV y nos da like para que pueda estar recibiendo algunas actualizaciones y algunos comentarios relacionados a los emprendedores. Seguimos conversando con Giovanni Rodríguez, un escritor nacional, un literato, así le llaman, Giovanni, sí. Literato, un especialista en literatura que también ha emprendido la literatura o el negocio de la literatura en este país donde no se apoya mucho este tema literario, pero lo hace de una forma combinada con sus otras actividades. Giovanni, ¿verdad? Sabemos que es docente de la UNA, pero el incursionar en el campo literario, en escribir, esto se requiere valor en un país como el nuestro y por eso tenemos aquí en el programa como un caso de éxito a Giovanni Rodríguez con su tema de las obras literarias que ha escrito. Nos presentaba en el segmento anterior dos de las obras, las primeras dos obras, Giovanni. Si podemos seguir hablando de las que siguen o cómo aparecen en el panorama, cómo se ha inspirado usted en esto, Giovanni. Bueno,
eso de la inspiración es algo en lo que descreo bastante, ¿verdad? Nosotros hablamos más de transpiración, o sea, de sudar, de trabajar, de dedicarle bastante tiempo al asunto, más que a dedicar tiempo a esperar a las musas que caigan, ¿no? Y que nos ayuden. Entonces, creo que esto nace siempre de la inquietud que uno tiene, manifiesta por la lectura, ¿no? Un buen lector probablemente en algún momento quiera escribir, quiera imitar a aquellos escritores a los que admira. Y quizá de ahí viene entonces esta iniciativa mía, ¿no? En principio yo me propuse intentar hacer cosas parecidas a aquellas cosas que yo admiraba en literatura. Entonces, pero lo que me fue saliendo al principio fue la poesía. Es un género que sobre todo en mis primeros años leía bastante. Y por eso escribí bastante poesía y eso me permitió publicar estos 2 libritos, más un tercero que apareció un poco más adelante. Pero después de esos 2 libros de poesía, publiqué una primera novela. Es una novela que tiene una portada un tanto provocativa, no provocadora. Sí. Tiene un tema también que es un tema que toca de alguna manera fuerte a la sensibilidad del hondureño. Es una novela que aborda el tema de la alienación religiosa en el país, titulada Ficción hereje para lectores castos, un título largo, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso? ¿Qué trató usted de hacer llegar al lector con el título? Bueno, el título sugiere que se trata de un libro que apela a la ficción, a la imaginación del autor, obviamente, en primer lugar. Y que está destinado a un tipo de lectores que probablemente no estaban preparados para ese tema, ¿sí? Okay. El tema es el que ya le comenté, el de la alienación religiosa en el país. Sabemos que Honduras es un país que tiene muchas personas vinculadas con la religión, ¿no? Ya en cualquiera de sus manifestaciones. Y en algunos momentos, en algunos puntos, hay personas que se aprovechan de esa coyuntura para hacer negocio, para beneficiarse, para lucrarse, ¿no? Entonces, de alguna manera la novela ataca de manera bastante irónica, a veces con mucho sarcasmo, a este tipo de personas o este tipo de organizaciones que se lucran de la ignorancia. No dicen nombres, son nombres supuestos todos. Algunos personajes podrían sentirse aludidos porque algunos nombres son parecidos, ¿no? Por ejemplo, el de... No voy a decir nombre, que lo descubre el lector mejor. Entonces, el tema, por lo tanto, es un tema que quizá le despertó algunas cosquillitas a algunas personas, pero que en la mayoría estoy seguro que lo que ha provocado son risas, carcajadas, porque es una novela de aventuras, así la considero yo, una novela divertida, de amena lectura. Eso fue mi primera novela. ¿Cuánto tiempo llevó escribiendo este libro? Pues la escritura del libro... Lo que pasa es que eso está determinado siempre por distintas circunstancias, ¿verdad? Yo recuerdo varios proyectos a la vez. Por lo general así trabajo yo. Digamos, en este momento estoy trabajando en 2 novelas al mismo tiempo, mientras trabajo también un libro de cuentos. Entonces son 3 cosas que se van creciendo casi a la par. Ese libro empecé a escribirlo más o menos a finales del 2006. Terminé una primera parte a mitad del 2007. Y recuerdo que para el 2008, me parece, todavía le escribí la última parte. Entonces es un libro que podríamos considerarlo cuya escritura abarcó unos 2 años, ¿sí? Aunque no necesariamente los 2 años, de manera continua, ¿no? Sumamente interesante y bien sugestiva la... Sí, llama mucho la atención y estoy seguro que los lectores también se sienten atraídos por eso. Algunos libros, algunos títulos le ponen ahí para escépticos o para esto, ¿verdad? Así como usted pone acá para lectores castos. Yo creo que de alguna manera mis estudios de administración y en la parte de la mercadotecnia me sirvieron de algo, porque el título creo que logra llamar la atención y la portada también es un tanto provocadora. Cualquier persona que pase por la librería, vea la portada del libro, se siente atraída por esa portada, porque no es una portada anodina, no es una portada que pueda pasar inadvertida. Entonces por lo menos le entra la curiosidad y a partir de eso puede entrarle al libro. No es un pretexto, es un anzuelo para el lector, para que el lector caiga a lo verdaderamente importante, que es lo de dentro. Usar los conceptos mercadológicos, ¿verdad? Como usted menciona ahí, sus estudios en administración de empresas también le permiten elaborar una mezcla, ¿verdad? De situaciones que le permiten establecer su emprendimiento en una posición más elevada. Porque usted es apasionado por las artes, por este caso la literatura, pero también con conocimientos en mercadotecnia, en producción incluso,
¿verdad?, en la administración pura de las cosas, y eso también a los emprendedores les permite poder levantar sus ideas y convertirlas en realidad. Estamos hablando con Giovanni Rodríguez en la entrevista de este programa de Soluciones Empresariales TV, un reconocido escritor nacional que nos ha representado a nivel internacional en algunos encuentros. Giovanni, platicamos un poco de los encuentros en los que ha participado con sus trabajos. Bien, uno de ellos, al menos durante el tiempo en el que estuve en España, yo viví en España 3 años, estuve trabajando allá, nada que ver con la literatura, pero un tiempo que me permitió, me permitió estar en un contacto mucho más cercano con los libros, con todos aquellos libros que siempre quise leer, pero que no pude encontrar en Honduras, los encontré en España. Ya tenían unas bibliotecas enormes, tenían las librerías con lo último del mercado editorial ahí a mano. Entonces esos años de España me sirvieron bastante, y en algún momento me cayó una invitación para asistir al que probablemente sea uno de los festivales internacionales de poesía más importantes en lengua española, y es el Festival Internacional de Poesía de Granada, en España. Vamos, Edwin, tal vez si podemos poner las fotos que aparecen ahí en las fotos después de los libros, para ir viendo y comentando con el licenciado Giovanni Rodríguez sobre las visitas, creo que están ahí en las fotos. Ajá, sí, entonces ahí en Granada. En Granada, en la ciudad de Granada, en España, me invitaron a ese festival. Es un festival, ahí aparezco con un premio Nobel de literatura, el escritor trinitario Derek Walcott, durante ese festival. Sí, el hombre no se nota muy amistoso, pero es que él suele ser así. Sí, ¿verdad? El otro que tenemos ahí es Enrique Vilamatas, es un escritor catalán al que yo admiro muchísimo, pues lo conocí en una conferencia a la que asistí en Barcelona. Esa es la facilidades que da vivir en el primer mundo, ¿no? ¿Y? Eso es una firma de libros durante la presentación de mi último libro, La caída del mundo. Es un libro de cuentos. Eso sucedió hace algunos meses. Ahí podemos ver parte del público asistente. Compartí la mesa con otros 2 narradores, con Mario Gallardo y Raúl López Lemus. Y esa es más o menos una panorámica del público asistente durante esa noche en el Museo de Antropología e Historia. Eso ocurrió a finales del año pasado. El año pasado, aquí en San Pedro, aquí ¿verdad? en San Pedro Sula. Sí, ajá, y esta historia ahí a nivel internacional, ¿cómo es el mundo literario? ¿Cómo lo reciben a ustedes viniendo de un país como el nuestro? Pero también cómo le dan entrada a eso, a participar, a hablar y poner su punto de vista. Bueno, digamos, en países como en España se apoya bastante la literatura. Cada ayuntamiento, que es el equivalente a nuestras municipalidades, tiene algún certamen literario, algún concurso que premia, además de con dinero, con la publicación de los libros, con la presentación de los autores ante un público, ante la prensa. ¿Está planificado dentro de sus actividades? Por lo general, sí, están dentro del presupuesto normal. El apoyo a la cultura y específicamente a la literatura, además de otras ramas artísticas, cosa que no suele ocurrir mucho en Honduras. Sí, y eso, algún televidente que está cercano a estos concejales o a los municipios, a los regidores en alguna comunidad del país y que nos está sintonizando, los emprendedores a nivel literario, a nivel cultural en Honduras necesitan apoyo, necesitan esas partidas presupuestarias para hacer encuentros, no para darles dinero en efectivo, fíjense bien, sino para hacer encuentros, ferias de libros, ferias literarias que le permitan a los emprendedores culturales poner sus proyectos en marcha. Nuestro país es rico en cultura, rico en talento, en dones que Dios nos ha dado para poder ejercer esa pasión por las artes, pero necesitamos apoyo, y esos apoyos vienen muchas veces y en mayor parte del sector gobierno. Seguimos con Giovanni Rodríguez conversando de estas experiencias a nivel internacional y también, ya para ir cerrando, Giovanni, ¿qué más hizo ahí en esos encuentros, además de relacionarse y rozarse con esas grandes figuras? Bueno, ¿le permitieron presentar su...? Sí, bueno, mientras estuve en España yo publiqué esta novela. Esta novela lo publiqué el año 2009, que era mi segundo año viviendo en España. La novela apareció publicada aquí en Honduras, por lo que no pude no tenía libros a mano, no pude organizar nada allá. Además no me estaba dedicando a la literatura en España, me estaba dedicando a trabajar, ¿no? Que era, en otra cosa, ¿no? Pero durante ese tiempo gané también un concurso de poesía en Madrid, y eso me permitió conocer Madrid. Me invitaron a Madrid a hacer una lectura de poesía, conocí a algunas personas ahí, leí poesía en La Casa Encendida, que es un centro cultural importante de Madrid. Esta es una de las experiencias agradables, ¿no?, vividas en España. Sumamente importante.
haber salido del país, porque creo que la internacionalización para los emprendedores es importante. Ver qué está pasando en otros países del mundo, cómo lo están haciendo en otros lados, eso le permite tener una visión más clara y panorámica para sus negocios. Gracias por estar en sintonía de Soluciones Empresariales TV. Ya regresamos. Osana Travel, venta de boletos aéreos, renta de autos, hoteles, cruceros, paquetes turísticos, asesoría para viajes, circuitos por Europa, 16 años de servicio, agencia de viajes certificada por IATA. Osana Travel, llámenos al 2510-3777, 2510-3778, 2510-3779, 2510-3780 o búsquenos en City Mall, segundo nivel, local 236. Encuéntrenos también en Facebook, Osana Travel, en San Pedro Sula. Motorrepuesto TK, cuando quieras original. Somos distribuidores exclusivos de repuestos Itálica y Serpento. Y ahora también somos distribuidores autorizados de Macesa con las marcas Bayash y Jumbo. Contamos con repuestos originales de los modelos Pulsar, Discover, Bayash, Torito, Platina y Jumbo. Y con un amplio surtido de repuestos Yamaha, YBR 125 y Genesis. Nos encuentras en diferentes puntos del país. Será un placer atenderte. Motorrepuesto TK, cuando quieras, original. Queremos ayudarte a convertir en realidad tus locas ideas de infancia. Sabemos que al principio es duro. Nadie dijo que fuera fácil. Emprender. ¿Y por qué no? ¿Por qué no vivir de lo que te gusta, de lo que te apasiona? Un emprendedor hace realidad un sueño, una ilusión, un deseo. Vive con pasión, comparte su conocimiento y su energía y vive de ello. ¿Te imaginas levantándote cada mañana y dedicarte a lo que más te apasiona? Levantarse cada día y trabajar en algo que te encanta. Presentarte soluciones y darte asesoramiento de expertos en los temas del mundo empresarial moderno y adecuarlo a las situaciones particulares de tu empresa es nuestro objetivo. Apoyarte como profesional o emprendedor para que consigas todos los clientes que mereces y acompañarte con las estrategias que te permitan lograr tus objetivos es nuestra misión. Y hacer de tu pasión el trabajo que haces sin esfuerzo y además gana dinero es nuestra visión. Seguimos en su programa Soluciones Empresariales TV, este programa que es un programa educativo de formación y sobre todo actualizado para usted como emprendedor que nos sintoniza. Hemos estado conversando en este programa interesante del tema de emprendimiento literario con el licenciado Giovanni Rodríguez, un destacado escritor nacional que tiene una orientación en literatura y ha escrito varios libros de los cuales hemos conversado en segmentos anteriores, como el libro Ficción Hereje, que es uno de los más reconocidos, Las Horas Bajas y Morir Todavía. Vamos a seguir conversando con Giovanni en esta recta final para que nos presente cuáles son sus proyectos más novedosos y qué es lo que está pasando en la actualidad con sus obras literarias, Giovanni. Bueno, tengo mi último libro publicado, es un libro de cuentos, mi primer libro de cuentos. Allá en Narrativa había publicado Ficción Hereje para lectores castos, una novela. Y el año pasado, a final del año pasado, publiqué este libro, La Caída del Mundo. Es una colección de cuentos breves, yo les llamo cuentos breves, extremos y extraños. Tiene esas tres particularidades, ¿no? Creo que son cuentos
que abarcan una amplia gama de temas. Muy bonita portada, por cierto, muy bonita portada. Sí, es una edición bastante cuidada. Es una edición para la que nos dedicamos bastante. La intención era, además de producir un libro con la calidad interna, un libro que fuera vistoso también para el lector, ¿no? Porque muchas veces eso representa un aliciente para un lector en las librerías, en cualquier lugar, ¿no? ¿Dónde lo pueden encontrar sus libros, Giovanni? El lector que nos puede estar sintonizando y que queramos darle un tip, ¿dónde puede encontrar los libros? Bien. Mis libros, sobre todo el último, La caída del mundo, está disponible aquí en San Pedro Sula, en la librería Caminante. La librería Caminante también está disponible en la librería Lícer, y en Tegucigalpa está disponible en la librería Mundo Literario. Mundo Literario. Mundo Literario, hasta el momento solamente en esas librerías está disponible. Y estos dos libros, los demás libros ya están agotados. Sí, son libros que tienen tirajes muy cortos, de 500, 1000 ejemplares. ¿Cuáles fueron los dos libros? Este es Café y Literatura, es una colección de artículos, y yo publiqué durante más de un año una columna en un periódico de Guatemala. Entonces escogí algunos textos, 50 textos de esa columna, y conformé la primera parte de este libro. Y la segunda parte está conformada por algunas reseñas, comentarios o ensayos que escribí sobre literatura hondureña. Entonces, este libro, Café y Literatura, es uno de los libros que me suponen para mí una satisfacción personal. Es un libro distinto, es un libro que habla sobre diversos temas, sobre todo temas relacionados con la cultura, la literatura en Honduras, pero también a veces abordo temas distintos, incluso hasta de política, pero de una manera bastante por la periferia, ¿no? de los temas, ¿no? El otro libro publicado, publicado en 2012, es Melancolía Inútil. Es una colección de poesía que incluye algunos poemas de mi primer libro, todos los poemas del segundo libro, y la tercera parte está un tercer librito que no había publicado antes, titulado Requiem. Yo le llamo, digamos, todo lo mejorcito que he escrito en poesía está contenido en ese libro. Muy bien. Entonces, o sea, es un extracto ahí. Es más o menos un libro antológico, aunque incluye también un texto nuevo. ¿Sí? Muy bien, pero este libro, el libro de La caída del mundo, es el que está en la venta. Es el único que está disponible por el momento, y está en estas librerías que le mencioné, Caminante y Lícer de San Pedro Sula, y Mundo Literario de Tegucigalpa. Y algún seguidor que lo quiera ver en las redes sociales o contactarlo, ¿cómo puede hacer? En Twitter, mi cuenta está como @grodguez, RODGUEZ. Okay. Y en Facebook me pueden encontrar como Giovanni Rodríguez también. Okay. Además tengo un blog personal, me pueden encontrar como Giovanni Rodríguez en WordPress. Y también manejo el blog de Mi Mala Palabra, que Mi Mala Palabra es un proyecto editorial en el que algunos de estos libros están publicados, digamos estos últimos 4 libros, publicados bajo el mismo sello, Editorial Mi Mala Palabra, que es una iniciativa propia, con la intención de publicar mis libros y los de algunos amigos, ¿no? Súper interesante. Rápidamente, tenemos un minuto más, ya estamos cerrando la parte final del programa. Giovanni, un consejo que le quiera dar a los emprendedores y a los empresarios a nivel nacional. Los libros están ahí, esperemos que no estén en nuestras casas para adornos. Si nosotros no somos muy aficionados a la literatura, procuremos que nuestros hijos sí lo sean, que nuestros hijos crezcan en un entorno en donde haya libros siempre, que piensen que los libros son herramientas que nos van a servir para crecer, para ser mejores personas en la vida, y que no solamente nos sirven para salir un poco de la rutina, ¿no? Que también sirven para eso. Los libros están ahí, hay que aprovecharlos, y si nosotros no hemos sido muy cercanos a los libros, por lo menos hagamos que nuestros hijos, los pequeños de la casa, vayan acercándose a los libros. Estoy seguro que seremos mejores personas en la vida, en la medida en que leamos. Seremos además más libres, más inteligentes probablemente. ¿Sí? Y desbordar una pasión, sobre todo en algo que nos gusta. Sí. Hemos tenido en este programa Soluciones Empresariales TV a Giovanni Rodríguez, un reconocido escritor nacional que nos ha compartido su experiencia como emprendedor a nivel literario. Gracias por haber sintonizado y su atención a este programa de Soluciones Empresariales TV. Bendiciones para todos.